Voy a iniciar el tercer video del capítulo de inflamación y reparación. Continuamos entonces con el sistema de quininas. Estábamos hablando de una serie de mediadores de la inflamación. Este sistema se inicia con la activación del factor 12. Es un factor de coagulación, se llama también factor de Hagemann. Y se activa por contacto del plasma con colágeno o membranas basales. Este factor 12 activado actúa sobre una enzima del plasma que se halla en estado inactivo, se llama precalicreína. Al activarse, se transforma en calicreína, siendo esta una enzima con capacidad de actuación. Su sustrato es una proteína del plasma que se llama quinenógeno de alto peso molecular y a partir de este precursor da lugar al mediador inflamatorio llamado bradiquinina. Sus acciones en inflamación, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular y dolor cuando se inyecta en la piel. En las dos primeras acciones, vasodilatación y aumento de permeabilidad vascular, es similar a histamina. Los mediadores de la inflamación no pueden estar presentes por mucho tiempo en el plasma de una manera activa, porque habría efectos deleterios de la inflamación en nuestros tejidos. La bradiquinina tiene enzimas que la inactivan rápidamente, no permiten que esté activa por mucho tiempo en el plasma. Estas enzimas inactivadoras se llaman cininasas o quininasas e inactivan bradiquinina. Tenemos acá entonces un esquema de la formación de bradiquinina. Entonces partíamos del factor 12 activado. Estábamos diciendo que el factor 12 es un factor de la coagulación. Mencionábamos circunstancias en las cuales se activaba una enzima en estado inactivo en el plasma se transformaba en una enzima activa, que es la calicreína, para la síntesis de bradiquinina a partir del quinenógeno de alto peso molecular. La bradiquinina tiene acciones inflamatorias ya mencionadas. Tenemos acá otros componentes de la coagulación que están relacionados con la inflamación. Vamos a ver en las siguientes diapositivas algo sobre receptores activados por proteasas. Se llaman también PAR, son las siglas de receptores activados por proteasas. Y la molécula trombina, una molécula importante en inflamación, actúa sobre estos receptores. Aunque estas acciones tienen en realidad poca importancia en inflamación. Hablamos de receptores activados por proteasas. Son receptores activados por la molécula trombina. El factor de la coagulación en realidad es la protrombina. Este es un factor inactivo, es el factor 2. Se activa por vía intrínseca y vía extrínseca de la coagulación. Sus acciones en coagulación. Trombina actúa sobre fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1. La protrombina es el factor 2. Y convierte el fibrinógeno en fibrina, que estabiliza el coágulo sanguíneo. Esta es acción de trombina en coagulación. Acciones en inflamación. Hemos dicho que actúa sobre receptores que se llaman PAR. PAR significa receptores activados por proteasas. Estos receptores son del tipo 7 tramos y se encuentran en la membrana de plaquetas y leucocitos. Su activación favorece la respuesta inflamatoria, sin embargo, es una acción inflamatoria de poca importancia. Sistema fibrinolítico e inflamación. El factor 12 activado activa también al sistema fibrinolítico. El sistema fibrinolítico, como su nombre lo indica, actúa sobre la fibrina. Parte del activador del plasminógeno
el plasminógeno es una proteína precursora de la plasmina. La plasmina es la enzima que tiene acciones sobre fibrinógeno. La plasmina, tiene acciones sobre fibrina. La plasmina puede escindir la fibrina, dando lugar a productos de degradación de la fibrina que tienen una actividad inflamatoria, aumentan la permeabilidad vascular y evidentemente esto potencia el edema. También actúa sobre C3, generando moléculas del complemento favorecedoras de la inflamación. Ya hemos visto la importancia de C3A como anafilotoxina, favorece la degranulación de la célula cebada con liberación de histamina y otros mediadores de la inflamación, y hemos visto también el papel de C3B como opsonina. Vamos a regresar al esquema anterior antes de pasar a metabolitos del ácido araquidónico, ¿no? Entonces aquí hablamos de la coagulación, la importancia de trombina. La calicreína puede activar la plasmina actuando sobre plasminógeno. Esta es una de las vías de activación de la plasmina, y tenemos también otras vías que son el sistema fibrinolítico de manera directa. La plasmina puede activar el complemento. Ya mencionábamos el papel de C3 en el complemento, y la plasmina actúa sobre la fibrina dando lugar a productos de degradación de la fibrina, y mencionábamos las acciones proinflamatorias de los productos de degradación de la fibrina. Vamos a pasar a metabolitos del ácido araquidónico. Estos metabolitos se llaman también autacoides. Autacoides significa sustancia de rápida formación, acción local y degradación rápida. También se llaman eicosanoides, porque son moléculas de 20 carbonos. El prefijo eicosa significa 20. Entonces los eicosanoides son moléculas de 20 carbonos. El ácido araquidónico ya hemos dicho que tiene 20 carbonos. Esta es la fórmula. Entonces nosotros podemos empezar desde el primer carbono, 1, 2, 3, etcétera, hasta llegar al último carbono, que vendría a ser el carbono 20. Se llama también ácido 5, 8, 11, 14 eicosa tetraenoico. Tetra significa 4. Tetraenoico significa que es un ácido, termina en oico, pero tiene 4 dobles enlaces que están ubicados en los carbonos 5, 8, 11 y 14. Por eso se llama poliinsaturado, porque tiene varios dobles enlaces. Entonces, primer doble enlace, carbono 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí estaría el primero, el segundo es el número 8, etcétera, ¿no? Y acá tenemos nuevamente el carbono 20. ¿Dónde se encuentra el ácido araquidónico? En la membrana celular, ligado a los fosfolípidos de esta membrana. Este ácido procede de la dieta, es un ácido graso esencial, ácido linoleico. Ustedes lo recuerdan como un ácido graso esencial. La fosfolipasa A2 libera al ácido araquidónico de sus enlaces con fosfolípidos de membrana y lo deja listo para participar en vías metabólicas que van a dar lugar a mediadores de la inflamación. ¿Cómo se activan las fosfolipasas en general, y entre ellas de manera particular la fosfolipasa A2? Tenemos estímulos químicos, físicos, mecánicos u otros mediadores de la inflamación. Las vías metabólicas. Tenemos dos vías fundamentales, la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. La vía de la ciclooxigenasa da lugar a prostaglandinas y tromboxanos. La vía de la lipoxigenasa da lugar a leucotrienos y lipoxinas. Entonces tenemos los 4 grupos principales de metabolitos del ácido araquidónico. Todos estos están relacionados con la inflamación. Empezamos con la vía de la ciclooxigenasa. Es iniciada por la ciclooxigenasa 1, que es constitutiva, y la ciclooxigenasa 2, que es inducible. Constitutiva quiere decir que existe todo el tiempo en las células, haya inflamación o no haya inflamación, porque tiene importancia fisiológica. Tiene importancia fisiológica en la protección de la mucosa del estómago, y también tiene importancia en la
homeostasis hidroelectrolítica, en el equilibrio hidroelectrolítico. En cambio, la ciclooxigenasa 2 es inducible, o sea, no existe de manera natural. ¿Cuándo se induce? Cuando hay causas de inflamación. Cuando se produce inflamación, entonces se sintetiza ciclooxigenasa 2, por eso se dice inducible. Vamos a hablar de las prostaglandinas, uno de los metabolitos de la ciclooxigenasa, decíamos prostaglandinas y tromboxanos. Las prostaglandinas se denominan usando letras. Entonces, PG significa prostaglandina. Entonces, PGD, entonces la letra viene a ser D. Tenemos también prostaglandina E, entonces la letra es E, o prostaglandina I. Y un subíndice, que es un número, que indica el número de dobles enlaces, ¿no? Entonces, si tenemos el número 2, será 2 dobles enlaces que tiene esta molécula de prostaglandina. Las prostaglandinas D2, E2 y F2-alfa dan lugar a vasodilatación y potenciación del edema. Son acciones proinflamatorias, evidentemente. La prostaglandina E2 además interviene en la hipersensibilidad de la piel al dolor y también en la fiebre. En cuanto a hipersensibilidad de la piel al dolor, ustedes pueden recordar que se parece a bradiquinina. Tiene además un papel muy importante en la patogénesis de la fiebre. La prostaglandina I2 tiene un nombre particular, se le llama prostaciclina. Tiene como acciones vasodilatación y antiagregante plaquetario. Y prostaciclina tiene acciones opuestas a tromboxano A2. Tromboxano A2 también es un metabolito de la vía de la ciclooxigenasa. El tromboxano A2, por el contrario, da lugar a vasoconstricción y agregación plaquetaria. Entonces, si comparamos prostaciclina con tromboxano A2, son acciones exactamente opuestas. Hemos visto la vía de la ciclooxigenasa. Pasamos a la vía de la lipooxigenasa. Tenemos a la 5-lipooxigenasa, que es una enzima de neutrófilos, que a partir del ácido araquidónico da lugar a la molécula que se denomina 5-HPT, que significa 5-hidroperoxi, eicosa tetraenoico. Entonces, HP hidroperoxi. Luego se transforma en el metabolito que se denomina 5-ET. 5-ET significa 5-hidroxi-eicosa tetraenoico, que es un factor quimiotáctico. Tiene acciones quimiotácticas. Ya ustedes saben lo que es la quimiotaxis. A partir de la molécula 5-HPT, ya ustedes recuerdan hidroperoxi, eicosa tetraenoico, se derivan los leucotrienos A4, C4, D4 y E4. Estos tres últimos, C4, D4 y E4, se llaman en conjunto sustancia de la reacción lenta de la anafilaxia. Son muy importantes en la patogénesis del asma bronquial porque dan lugar a broncoespasmo. Muy importante el broncoespasmo en la patogénesis del asma bronquial. También dan lugar a vasoconstricción y aumento de la permeabilidad vascular, quiere decir que potencian el edema. El leucotrieno A4, por otro lado, se transforma en leucotrieno B4. El leucotrieno B4 es un quimiotáctico muy potente. Vamos a pasar ahora a la síntesis de lipoxinas. Decíamos que metabolitos que se forman del ácido araquidónico por acción de la lipoxigenasa son leucotrienos y lipoxinas. Las plaquetas tienen la enzima 12-lipooxigenasa y los neutrófilos tienen la enzima 5-lipooxigenasa. Son enzimas diferentes, por lo tanto, estas dos moléculas tienen que cooperar entre sí para la síntesis de lipoxinas. Las plaquetas no pueden sintetizar leucotrieno A4. El leucotrieno A4 lo obtienen de neutrófilos mediante contacto celular. Vamos a ver un esquema. Entonces, tenemos que
La plaqueta no tiene 5-lipoxigenasa. Tiene 12-lipoxigenasa, pero no 5. 5-lipoxigenasa es una enzima del neutrófilo. A partir del ácido araquidónico, mediante la 5-lipoxigenasa, se obtiene leucotrieno A4. El leucotrieno A4 tiene que pasar por contacto hacia la plaqueta. Y solamente de esta forma, a partir del leucotrieno A4, que evidentemente la plaqueta no lo puede sintetizar, se forman lipoxinas. Para la formación de lipoxinas se necesita 12-lipooxigenasa, que las plaquetas sí la tienen, pero no tienen 5-lipooxigenasa. Entonces, a partir del leucotrieno A4, se forman lipoxinas A4 y B4. Las lipoxinas tienen acciones antiinflamatorias tales como inhibición de la quimiotaxis de neutrófilos e inhibición de su adhesión al endotelio. Evidentemente, son acciones antiinflamatorias. Otros metabolitos del ácido araquidónico que también se forman por la vía de la lipoxigenasa son las resolvinas, que igualmente tienen acciones antiinflamatorias. En cuanto a terapia antiinflamatoria, la terapia antiinflamatoria es muy importante en el arsenal del médico para combatir procesos inflamatorios que resultan dañinos para nuestros tejidos. Tenemos los inhibidores de la ciclooxigenasa 1 e inhibidores de la ciclooxigenasa 2 a la vez. Inhiben las dos ciclooxigenasas a la vez. Aspirina y antiinflamatorios no esteroideos. Pero tenemos que tener en cuenta que ciclooxigenasa 2 es una enzima constitutiva. Tiene acciones fisiológicas que ya las mencioné a nivel del equilibrio hidroelectrolítico y a nivel de la protección de la mucosa gástrica. En cambio, puede ser más importante inhibir solamente ciclooxigenasa 2, porque ciclooxigenasa 2 es una enzima presente básicamente en procesos inflamatorios, por eso se dice que es inducible. Tenemos, por lo tanto, inhibidores específicos de ciclooxigenasa 2 también. Pero estos, como son específicos de ciclooxigenasa 2, no actúan sobre ciclooxigenasa 1, cosa que sí hace la aspirina y los antiinflamatorios no esteroideos. Tenemos también los inhibidores de lipoxigenasas. Entre estos se encuentran Sileutón, importante en el tratamiento del asma. Ya estábamos hablando de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia que causa broncoconstricción y también edema inflamatorio. Tenemos igualmente antagonistas de receptores de leucotrienos, ejemplo montelukast, igualmente importantes en el tratamiento del asma. ¿Qué es lo que sucede con el aceite de pescado? Los ácidos grasos poliinsaturados del aceite de pescado son malos sustratos de ciclooxigenasas y lipoxigenasas. Entonces aquí vemos un efecto antiinflamatorio leve con este tipo de dieta. Glucocorticoides como antiinflamatorios ampliamente conocidos. El problema son los múltiples efectos colaterales que tiene. Los glucocorticoides inhiben la expresión de ciclooxigenasa 2, fosfolipasa A2, citoquinas proinflamatorias y óxido nítrico sintetasa inducible. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Actúan a nivel de la transcripción genética. Entonces, actúan a nivel de la expresión genética, por lo tanto, o sea, reducen la transcripción genética, o sea, la formación del RNA mensajero de genes que codifican estas proteínas, ciclooxigenasa 2, fosfolipasa 2, citoquinas proinflamatorias, etc. Inhiben su transcripción. Vemos acá un resumen de los metabolitos del ácido araquidónico. El ácido araquidónico está ligado a los fosfolípidos de la membrana celular mediante la fosfolipasa A2, que es inhibida por esteroides. Hablamos de la inhibición de su expresión genética. Queda libre
decíamos que el ácido araquidónico tiene 20 carbones, es un ácido, por eso tiene un grupo carboxilo. Tiene 4 dobles enlaces, ya estábamos diciendo en qué carbono se encuentran los dobles enlaces, vía de la ciclooxigenasa, vía de la lipoxigenasa, estábamos hablando de las moléculas que se producen, hidroperoxíicosa, tetrenoico, etc. Leucotrieno A4, tenemos los otros leucotrienos que forman parte de la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, importantes en el asma. Hablamos de las lipoxinas y sus acciones antiinflamatorias. Por el lado de la ciclooxigenasa tenemos varias prostaglandinas. Tenemos también prostaciclina y tromboxano A2. Otro mediador de la inflamación, factor activador plaquetario. Es también un fosfolípido, que es pequeño, acetilgliceril éter fosforilcolina. Actúa sobre receptores ligados a proteínas G. Igual que lo que pasa con bradiquinina. Tiene sus propios inactivadores en el plasma. Es inactivado por acetilhidrolasas plasmáticas. Activa plaquetas, produce vasoconstricción y broncoconstricción. En concentraciones bajas tiene acciones parecidas a histamina, pero con mayor potencia. Tenemos entonces vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular, pero esto fundamentalmente a nivel de vénulas postcapilares en lo que se refiere al aumento de la permeabilidad vascular. Vasoconstricción se refiere fundamentalmente a vasos de mediano calibre, no los vasos pequeños tipo arteriola precapilar. También el factor activador plaquetario aumenta la fuerza de fijación de integrinas y activa neutrófilos, dando lugar a quimiotaxis y estallido oxidativo, que ya sabemos lo que implican en inflamación. Vamos a mencionar 2 citoquinas claves en inflamación: factor de necrosis tumoral o interleuquina interleuquina 1. Estas 2 citoquinas son claves en inflamación. Son producidas por macrófagos y células dendríticas activadas. Además, la interleuquina 1 se produce en el inflamasoma. Hablamos de la producción de interleuquina 1 a propósito de la piroptosis. Ya mencioné sobre piroptosis, en la que se forma interleuquina 1. El inflamasoma es un complejo citosólico multiproteico que da lugar a la activación de interleuquina 1. El inflamasoma se ensambla por detección de daño celular. Puede ser producido por inflamación, por infección o por cualquier otra causa. Efectos de estas 2 citoquinas tan importantes: factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Aumentan la expresión de moléculas de adhesión, esto sobre todo a nivel del endotelio. Aumentan la síntesis de otros mediadores de la inflamación, otras citoquinas, quimiosinas para la quimiotaxis, factores de crecimiento, eicosanoides y óxido nítrico. Aumentan la producción de enzimas asociadas con la remodelación de la matriz del tejido conectivo. Este es un efecto importante en cicatrización, esto al final del proceso inflamatorio, y también es importante en la fibrosis de la inflamación crónica. Otros efectos de estas citoquinas: cebado de neutrófilos. Preparan los neutrófilos para respuestas potentes frente a otros mediadores. También están relacionadas con las reacciones sistémicas de fase aguda. Son reacciones de todo el organismo cuando se produce un proceso inflamatorio severo. Por ejemplo, paso de bacterias a la sangre, una septicemia. Tenemos un proceso inflamatorio severo, proceso inflamatorio de todo el organismo. Y hay reacciones de todo el organismo, tales como fiebre, pérdida del apetito, leucocitosis con desviación izquierda. Este es un efecto en el hemograma, evidentemente implica acciones sobre médula ósea. También intervienen en la liberación de ACTH y glucocorticoides.
Intervienen en las características hemodinámicas del shock séptico. Estamos hablando de la septicemia, cuando las bacterias pasan a la sangre, infecciones severas. Pueden terminar en shock séptico y en la patogénesis del shock séptico intervienen estas dos citoquinas clave. Hipotensión, taquicardia, acidosis. Esto está relacionado con la disminución del gasto cardíaco, sobre todo en lo que se refiere a hipotensión y acidosis metabólica por la producción de ácido láctico. Están relacionadas con la caquexia del cáncer, pero con la caquexia del cáncer no se relacionan exactamente las dos, de manera particular factor de necrosis tumoral, relacionado con adelgazamiento severo y pérdida del apetito. Entonces, esta última acción, sobre todo, corre a cargo del factor de necrosis tumoral. Tenemos acá toda una gama de efectos de estas dos citoquinas clave que estábamos diciendo que son producidas por macrófagos y por células dendríticas activadas debido a la percepción de algún tipo de daño, agentes infecciosos, sobre todo. Tenemos las reacciones de fase aguda, fiebre, somnolencia, disminución del apetito. Proteínas de fase aguda. Las proteínas de fase aguda son proteínas que el hígado sintetiza en cantidades elevadas cuando hay una infección severa. Estas proteínas pasan a la sangre. Tenemos, por ejemplo, proteína C reactiva. Es una proteína de fase aguda. El hígado la sintetiza en grandes cantidades cuando tenemos un proceso inflamatorio severo. Tenemos también el fibrinógeno, es otra proteína de fase aguda. Tenemos igualmente proteína precursora del amiloide. Hablamos del shock séptico, la importancia de estas citoquinas en la patogénesis del shock séptico. Hablamos de los efectos en la médula ósea, leucocitosis con desviación izquierda, efectos en el endotelio, aumenta la capacidad procoagulante del endotelio. Tenemos los efectos en la cicatrización de herida y en la fibrosis de la inflamación crónica, y también mencionamos los efectos de cebado de los leucocitos para hacerlos más sensibles o con respuestas más potentes frente a acciones de otras citoquinas. Vamos a continuar con quimiosinas. Ustedes ya saben que quimiosina viene de quimiotaxis, o sea, son citoquinas que promueven la quimiotaxis, que ya sabemos lo que significa. En cuanto a su clasificación, se toma en cuenta la estructura bioquímica, la disposición de 4 residuos conservados de cisteína, o sea que las quimiosinas tienen 4 cisteínas en su molécula, 4 aminoácidos de cisteína que se unen de 2 en 2, formando puentes disulfuro esenciales para la función de la molécula. Vamos a ver primero quimiosinas alfa. Se llaman también quimiosinas tipo CXC. CXC quiere decir que 2 de las 4 cisteínas que he mencionado se hallan separadas por un aminoácido cualquiera, que se pone X porque puede ser cualquier aminoácido. Las quimiosinas alfa actúan sobre neutrófilos. El prototipo es la interleuquina 8, que es una quimiosina específica de neutrófilos. Tenemos entonces quimiosinas alfa, quimiosinas CXC. Hemos dicho que X significa cualquier aminoácido. Son 4 cisteínas que tiene la molécula de quimiosina, que tenemos 1, 2, 3, 4, ¿no? 4 aminoácidos cisteína presentes en la molécula, que están relacionados de 2 en 2, formando puentes disulfuro. Esas son las quimiosinas alfa específicas de neutrófilos. Ejemplo típico, interleuquina 8. Tenemos también las quimiosinas tipo CC. Quiere decir que no hay un aminoácido intermediario, sino que las 2 cisteínas están contiguas. Se llaman también quimiosinas beta. Actúan sobre monocitos, macrófagos, linfocitos, eosinófilos y basófilos, pero no sobre neutrófilos. Sobre neutrófilos estamos diciendo
que actúan las quimiosinas alfa. Ejemplos de quimiosinas beta: proteína quimioatrayente del monocito, eotaxina. Por el nombre, nosotros podemos deducir que esta quimiosina produce quimiotaxis de eosinófilos. Tenemos la proteína 1 alfa inflamatoria de macrófagos. Evidentemente, esta es una quimiosina que estimula la quimiotaxis en macrófagos. También tenemos la molécula RANTES. Este nombre es un acrónimo. Significa expresada y secretada por la célula T normal y regulada por activación. O sea, estas son las siglas en inglés de toda esta expresión, ¿no?, que estoy indicando. Vamos a ver el esquema. Estas dos cisteínas están contiguas, una al costado de la otra. Y son 4. Estamos diciendo 4 cisteínas, 1, 2, 3 y 4, y están unidas de 2 en 2, formando puentes disulfuro. Vamos a ver quimiosinas tipo C o quimiosinas gamma. Son específicas de linfocitos, por ejemplo, linfotactinas. ¿Por qué se llaman quimiosinas tipo C? Porque no tienen 4 cisteínas como las anteriores, sino tienen solamente 2. Entonces, solo se forma un enlace disulfuro. Son quimiosinas tipo C, específicas de linfocitos. Tenemos también las quimiosinas CX3C. Esto significa que entre 2 cisteínas hay 3 aminoácidos, que pueden ser cualquiera, pero hay un solo ejemplo de estas quimiosinas CX3C, que es la fractalcina. Vamos a ver la estructura. Entonces, 4 cisteínas, como la mayoría de las anteriores. Entre 2 cisteínas están 3 aminoácidos, que pueden ser cualquiera, por eso la notación es XXX. Pueden ser aminoácidos cualesquiera. Y cada 2 cisteínas se forma un enlace disulfuro, ¿no? Es la cadena polipeptídica. El ejemplo, fractalcina. Actúa sobre monocitos y linfocitos T. Existe una forma libre, circulante, y una forma ligada a la membrana de la célula endotelial. O sea, puede estar circulando o puede estar también pegada a la membrana del endotelio. Este es un esquema para ilustrar que la presencia de enlaces disulfuro entre 2 cisteínas es importante para la estructura tridimensional de las quimiosinas. La estructura tridimensional es importante en su función. Otro mediador de la inflamación, óxido nítrico. Las siglas son NO, es un gas soluble, vida media muy corta, tiene acción local, es lo que se llama acción paracrina. ¿Quién sintetiza óxido nítrico? Evidentemente la enzima tiene que llamarse óxido nítrico sintetasa. Es una enzima constitutiva en neuronas, o sea, está presente siempre en neuronas, haya inflamación o no haya inflamación. Se llama N-óxido nítrico sintetasa, N de neuronas. Tenemos también la E-óxido nítrico sintetasa, que es una enzima constitutiva del endotelio. Y tenemos también la forma inducible. I significa inducible en macrófagos. ¿Cuándo se induce esta óxido nítrico sintetasa? Cuando hay un proceso inflamatorio. El óxido nítrico es un vasodilatador, o sea, relaja el músculo liso vascular, antiagregante plaquetario y disminuye la adhesión leucocitaria. Hay que tener en cuenta que la disminución de la adhesión leucocitaria es un efecto antiinflamatorio en realidad. Óxido nítrico es un radical libre, tiene acción microbicida y sus derivados tienen también acción microbicida. Hablamos de peroxinitrito, ¿no?, que tiene una acción microbicida que es notable. Vemos acá un esquema con las acciones de óxido nítrico. Mencionábamos
la acción de vasodilatación, relajación del músculo liso del vaso. Tenemos también una acción antiinflamatoria, reducción de la adhesión leucocitaria. Tenemos también que reduce la adhesión plaquetaria, es un efecto anticoagulante, disminuye la adhesión plaquetaria. Tenemos la estimulación de la óxido nítrico sintetasa del endotelio. Sucede cuando aumenta el calcio en el citosol en la célula endotelial. Ahí se produce activación de la óxido nítrico sintetasa endotelial. Pues tenemos las acciones microbicidas. Pero en este caso interviene la óxido nítrico sintetasa inducible frente a procesos inflamatorios. Se sintetizan radicales libres con acción microbicida. El mismo óxido nítrico tiene acción microbicida. En combinación con el ion superóxido pueden dar lugar a la formación del radical hidroxilo, también acción microbicida, y el dióxido de nitrógeno, que igualmente tiene acción microbicida junto con el peroxinitrito. Este es un esquema para ilustrar las moléculas importantes de los gránulos de los neutrófilos. Tenemos los gránulos primarios, que son los más grandes en el citoplasma del neutrófilo, por eso se llama granulocito. Se llaman gránulos azurófilos, que tienen mieloperoxidasa. Ya hemos visto la acción de la mieloperoxidasa en el estallido oxidativo. Tienen también lisosima. Sabemos que la lisosima degrada la pared celular bacteriana. Tiene proteínas con capacidad bactericida, pero también, además de bactericidas, pueden dañar los tejidos cuando son liberados fuera del fago lisosoma. Proteínas catiónicas, hidrolasas ácidas, elastasa, etc. ¿no? En cuanto a granulos específicos, son granulos secundarios, lactoferrina, lisosima, fosfatasa alcalina, etc. Recordamos fácilmente la acción de fosfolipasa A2 en la activación de las vías metabólicas del ácido araquidónico. Continuamos con mediadores de la inflamación tipo neuropéptidos. Son péptidos tipo taquicinina producidos en el sistema nervioso central y periférico. Ejemplos, sustancia P y neuroquinina A. Los dos tienen acciones proinflamatorias. La sustancia P, por ejemplo, interviene en la transmisión de señales del dolor, regulación de la presión sanguínea, estimulación de la secreción de células endocrinas y aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, aquí evidentemente vemos una acción potenciadora del edema inflamatorio. Otros mecanismos de inflamación. Hablamos de las infecciones como mecanismo de inflamación. La hipoxia tisular por sí misma también causa inflamación, mediada por el factor 1 inducido por la hipoxia, que activa genes que codifican proteínas que participan en la inflamación. Los tejidos necróticos en sí mismos también estimulan la inflamación. El mecanismo probable es la producción de ácido úrico, que es un catabolito del DNA. Tenemos acá ejemplos de mediadores químicos de la inflamación. Todos estos ya los hemos mencionado. Entonces, por gusto sería repetir, simplemente aquí vemos la lista, más o menos completa. O sea, la lista de los más conocidos, ¿no? Histamina, serotonina, prostaglandinas, etc. ¿no? También tenemos las proteasas plasmáticas, incluyendo el sistema del complemento, etc. Vemos acá un resumen de las acciones de las dos citoquinas clave que mencionábamos, factor de necrosis tumoral e interleuquina 1. Tenemos una acción potenciadora del edema, tenemos la activación del endotelio, que hace que expresen mayor cantidad de moléculas de adhesión. Evidentemente, esto potencia el proceso inflamatorio. Tenemos también la acción de cebado de linfocitos, que ya lo mencioné. Hablaba de las acciones sobre médula ósea. Tenemos las acciones en el hemograma, leucocitosis con desviación izquierda,
tenemos la producción de proteínas de fase aguda. Ya mencioné algunos ejemplos: proteína C reactiva, fibrinógeno, entre otras proteínas de fase aguda. Son proteínas que fabrica el hígado cuando hay una inflamación aguda, consecuencia de acción de interleuquina 1 e interleuquina 6. Hablaba también de efectos en el cerebro. Estamos hablando de la somnolencia, disminución del apetito, la fiebre, etc. Disminución del gasto cardíaco. Esto tiene que ver con el shock séptico. Actividad procoagulante, favorecen la actividad procoagulante del endotelio y tiene además otras acciones metabólicas. Nada más en lo que se refiere al tercer video de inflamación. Continuamos la próxima semana, falta la mitad del capítulo de inflamación.